Su respiración salía en ráfagas cortas, como si su cuerpo estuviera tratando de recordar cómo respirar. La máscara no estaba ayudando, pero Words no podía pensar en quitársela en ese momento. La reina se paró frente a él, sus ojos en blanco miraban fijamente su forma encorvada. Su mano se estiró frente a ella, y Words apenas se dio cuenta de que la aguja que había dirigido su propio hechizo hacia él fue arrancada del suelo y luego regresó a su mano. Words lo habría aceptado, si en ese momento el insecto lo hubiera derribado en este momento de debilidad. Sin embargo, mientras se recuperaba lenta pero severamente el control de su propia respiración, sus músculos detenían sus espasmos incontrolables. Words todavía estaba vivo. Un dolor inimaginable llenó su cuerpo, pero estaba vivo. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y frenéticos mientras miraba a la reina. Ella siguió mirándolo. ¿Por qué? Gruñó, ¿por qué dibujar esto? ¿Te dije que no? Ella habló, deseo capturarte. Eres un aliado convertido en enemigo, y quiero saber la razón. ¿Por qué no has perdonado a los demás entonces? Preguntó, fácilmente podrían ser iguales. Aquellos sin magia han dejado de ser conscientes hace mucho tiempo, su cabeza miró hacia arriba, mirando a algunos de los soldados que Ward sabía que tenían que ser controlados por el hechizo de Cranwell. No merecían nada más que una muerte misericordiosa, pero rápida. Ella bajó la cabeza y los que no estaban controlados, no tenían máscaras para ocultar sus rostros o sus objetivos. Llegaron a lastimar como enemigos, nada más y nada menos. Words no pudo evitar reírse entre los dientes. Entonces soy especial, solo por eso soy un traidor. Y debido al vacío que te ha tocado, pero no te ha reclamado. Words cerró los ojos ante la oración final, pensó que andar por Cranwell le contagiaría algo al nuevo emperador de Albión. Lentamente sacó su arma del suelo y estuvo listo para pelear. Pero entonces... La reina miró hacia arriba, cuando el área a su alrededor comenzó a temblar. ¿Escuchó el chasquido de una lengua? Antes de que ella lo mirara a los ojos una vez más. Está comenzando. Words tropezó levemente. No hubo cambio de tono en su voz, pero pudo sentir que de alguna manera tenía menos peso. Ya no había poder en sus palabras, no es que no tuviera su propia presencia dominante. Pero la forma en que su cuerpo se tensa, la forma en que parecía lista para correr a pesar de la obvia ventaja que tenía en su lucha. Parecía que un plebeyo daría paso a un noble. Words de repente sintió que se le agarrotaba la garganta y el mago empezó a toser. Sintió que su boca se llenaba de un líquido, uno que sabía que no era el suyo. Se quitó la máscara y tosió en su mano. Lodo negro, más oscuro que el cielo nocturno, cubría sus guantes empapados de sangre. Capítulo 46. Algo se siente raro. No estoy seguro de por qué. Pero aquí está, con suerte hubo suficiente preparación para este momento, porque en realidad fue en los momentos geniales en los que pensé cuando quería que Louise sufriera disfrutara la vida con Ghost. Además, las implicaciones de las cosas por venir. Louise se paró allí entre la multitud de estudiantes con una expresión de asombro en su rostro, a su alrededor escuchó los murmullos de pánico y las conversaciones ante la impactante noticia que les había sido revelada. ¿Guerra? ¿Con Albión? Una parte de ella se sintió enferma, una sensación de sibilancia subiendo por su garganta que comenzó desde ella. La sensación de vacío de donde debería haber estado su sección media sería algo a lo que nunca se acostumbraría. La forma en que sintió la necesidad de vomitar, pero la pieza faltante que lo habría hecho posible confundió su cerebro. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando una mano cubrió su boca cuando se dio cuenta de que estaba empezando a respirar demasiado rápido, mientras que su otro brazo se envolvía alrededor de su estómago. Casi vomitó en el acto. Esa sensación de malestar parecía elevarse más y más y más que casi se sentía difícil de respirar. Casi se sintió como si su corazón dejara de latir. A pesar de eso, logré mantener la calma. Su respiración se hizo más lenta, la sensación de vomitar lentamente volvió a bajar. Y cuando pareció sentir que el corazón le latía en el pecho una vez más, Louise cerró los ojos y se tragó la saliva que tenía en la boca. Ella respiró hondo y se calmó. Sus ojos se abrieron, agradecida de que su momento de pánico fuera solo otro estudiante en una multitud. La Valliere miró al mensajero y escuchó la siguiente parte de su mensaje. Que la princesa de Tristein, su amiga, iba a ayudar no solo al pueblo, Tarbes, que estaba siendo atacado, pero también los insectos que habían residido en ese pueblo. Sería, probablemente, el primer contacto importante entre el reino de Tristein y Ajounest del que tuvo conocimiento. Louise escuchó, a Bag en su cabeza una vez más, el recipiente del vacío hablándole. La miró fijamente, moviéndose levemente. ¿Ayudarás a Ajounest? Una vez más sentí esa sensación en el estómago, las palabras de Bag la golpearon por alguna razón.
Bajó la mano de su boca y el colocado envuelta alrededor de su estómago una vez más, distantemente preocupada de que la gente pudiera pensar que estaba conteniendo algo debido al miedo, y dejó escapar un suspiro. No a John Nest, mi lealtad a Tristán ni la princesa primero, respondió ella a su familiar. Vio como el oído de Buck se inclinó ante sus palabras, pero si la princesa quiere protegerlo, yo también lo protegeré. Luego sonó y sí, no, cuando lo hagan me aseguraré de ayudar en todo lo que pueda. Una mano acarició la cabeza de Buck. Todavía necesito decirle a ese rey pálido después de todo. Un ceño frunció el ceño ligeramente en sus labios ante la contracción que atravesó el cuerpo de Buck, antes de que enderezara la cabeza y continuara mirándola. Entonces traer el libro. Te ayudará. Escena. Louise se quedó mirando las páginas una vez vacías del libro de oraciones que le habían dado para escribir un discurso de boda, para una boda ahora cancelada, supuso. Para su sorpresa, las páginas que antes no contenían nada, ahora estaban llenas de escritura brillante. Incluso las páginas que había usado se sobreescribieron. Páginas sobre páginas del libro una vez vacío se habían llenado. Y tomó una mirada para darse cuenta de lo que estaba mirando. Hechizos. Hechizos de vacío. Escrito por el mismo fundador. Sus ojos se posaron en un hechizo en particular, era como si se sintiera atraída por él. Escritas encima, sobre un cántico que parecía casi cómicamente largo, estaban las palabras, explosión. ¿Amas no? El hechizo a utilizar para terminar con ellos. No importaba cómo Buck podía ver lo que ella podía ver, pero muy dentro de ella sabía que estaba bien. Era como si ya pudiera imaginar el hechizo que se lanzaría, sería más que suficiente para acabar con la nave y todo lo que la rodeaba. El mundo a su alrededor se volvió más y más oscuro, y aparentemente en respuesta, las palabras se volvieron más y más brillantes. Luego, por un momento, su enfoque en el libro se vio interrumpido, cuando escuchó pasos que se acercaban rápidamente a su lado. Apartando los ojos, vio la figura de Kirche acercándose. Ojos naranjas muy abiertos y frenéticos. Escena. ¿Te estás uniendo por qué? Con incredulidad, las palabras salieron antes de que las detuviera, y se echó hacia atrás un poco ante el resoplido divertido de ella. ¿Realmente, Zero, después de todo lo que hemos pasado? Una mano se colocó sobre su pecho mientras una mirada fingida de tristeza apareció en su rostro. ¿Ni siquiera puedo ayudar a mi amiga? La mirada avergonzada se desvaneció, reemplazándola por una de molestia. Bueno, no es exactamente común que alguien que no sea de Tristán se una a su princesa, ¿verdad? Ella resopló. Además, ¿qué te hace estar tan seguro de que me uniré en primer lugar? Zero, vamos, la mano en su mayoría curada hizo un gesto al mensajero. Ese idiota dice que la princesa misma se unirá. Señaló y empujó suavemente su frente. Y sé que estarías todo en el momento en que escuchaste la P. Golpeando el dedo, suavemente a pesar de su irritación, y, bueno, quería decir que frunció el ceño. Pero el divertido soplo de la mejilla del germano le dijo que simplemente logró hacer un puchero. Se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Está bien, pero ¿qué te hace pensar que necesito tu ayuda? Oye, alguien tiene que venir y tratar de protegerte. Tengo un bag y Zip, ¿no? En respuesta, Zip sacó la varita del alma que tenía y, aparentemente imitando algo que había visto, la levantó. Buck, extrañamente, se quedó quieto, menos las contracciones. ¿Para qué son los familiares? Putle, Kirche simplemente habló, haciendo que la chica más baja farfullara aún. Fue solo una vez, ganándose una carcajada de ella. Todavía haciendo pucheros, Louise lo dejó caer con un suspiro. Bueno, si te unes, realmente no puedo detenerte. Su voz se redujo a un murmullo. Solo quiero que te mantengas a salvo también, ¿de acuerdo? Oye, tendría un lote completo de soldados fornidos para protegerme. Y si muero, tengo a Tabitha que le dirá mi testamento a mis padres. La chica de cabello azul bajó el libro para mirar a su amiga más alta con una pequeña mirada. ¿Estaría bien? Escena. Los ojos de Louise se abrieron cuando vio a Kirche acercándose rápidamente a ella. Débilmente se dio cuenta de que Buck miraba a Kirche, vio que uno de los arcillos que había convocado se detenía y lo destrozaba. Luisa. Hubo un crujido en el aire, uno de los arcillos se dobló y atravesó a Germanian. Los ojos de Louise se abrieron cuando el zarcillo negro de repente atravesó a un soldado oculto de Albión. Kirche tropezó, cayendo de rodillas justo al lado del caballo en el que estaba montado. Necesito algo. La pelirroja se detuvo cuando se giró para ver a su perseguidor empalado a través de su pecho. Oh, gracias. Necesitaba eso. Kirche, Louise la miró. ¿Estás bien? La vista de sus ojos confundió a Bayere, parecieron naranjas un momento y luego su marrón normal. Sí. Ella sonó, trató de ponerse de pie. Simplemente siento. El día se oscurecía, las lunas se acercaban y el sol se tapaba cada vez más.
cansado. Louise vio el cuerpo del pelirrojo repentinamente inconsciente. Fue doblemente preocupante cuando vio que se había desmayado con los ojos abiertos, parpadeando de color a color. Entrecerró los ojos hacia el soldado de Albión que todavía luchaba y apuntó con su varita. La mirada determinada vaciló cuando el zarcillo de Buck la desgarró repentinamente. Se preguntó cómo, si no estuvieran ya distraídos con el Lexington, los soldados que la rodeaban y la princesa habrían reaccionado al verlo. No te preocupes. El zarcillo se retrajo. Louise sintió una pizca de preocupación cuando también arrastró los restos del cadáver y se reincorporó a los que crecían alrededor de Buck. Su familiar la miró directamente. Fue entonces cuando notó que su mano izquierda estaba brillando. Ningún daño vendrá sobre ustedes. La mano izquierda no lo permitirá. Louise entonces recordó recuerdos que no eran suyos. De un elfo que estaba sentado allí, sonriendo mientras Wildroot grababa cuidadosamente esas marcas en el dorso de su mano, sus raíces marcando su piel con la servidumbre. Una vez hecho esto, su mano izquierda, agarró una espada, y junto a la raíz estaba el P.W. Arran mientras sus propios ojos se agrandaban y las runas brillaban de inmediato. Un brillo que Louise sintió era el mismo brillo cada vez que el cuerpo de Bugs Boyle parecía tomar el control. Dejó escapar de un suspiro tembloroso mientras miraba a su familiar Eres el Gandalf. Escena. El temblor es mucho más intenso esta vez. Las palabras se podían escuchar vagamente más allá de sus propios tos y jadeo. Hacía tiempo que había caído de rodillas, ya que ocasionalmente escupía más lodo negro. Tomó un respiro tembloroso. ¿Qué está pasando? Sintió que la reina lo miraba, a pesar de que sus ojos estaban pegados al piso ensangrentado. Estás tocado por el vacío, alguien que está cerca de ti podría usar el poder antiguo. Y ahora, en este día con su despertar por solo un momento, es. Ward cerró los ojos y tragó con fuerza otros dos, levantando la cabeza para ver a la reina mirándola fijamente. Decidir si eres digno. Más lodo escapó en una tosiseante, los ojos del mago se abrieron como platos. ¿Y qué sabes tú, del insecto del vacío? ¿A qué o acerca de nuestro elemento sagrado? ¿Por qué podría saber del poder que pertenecía a nuestro fundador? Halon hasta el vacío una vez para permanecer eterno. Sé nosotros nuevamente, para salvarlo de un antiguo enemigo que habría destrozado todo este mundo. Words contuvo el aliento, especialmente cuando la aguja apuntó a su garganta. Las palabras volvieron a tener su peso, pero esta vez, en lugar de ser solo una presencia pesada, se sintió casi sofocante. Sintiendo simultáneamente como si estuviera mirando una luz brillante, mientras se sentía como si estuviera envuelto de pies a cabeza frente a un depredador. Esos ojos de ella miraban profundamente a los suyos. Pero nunca será de uno. Le tomó todo su esfuerzo no golpear repentinamente su frente contra el suelo, el peso era casi aplastante. Pero entonces, se levantó. Justo cuando un estruendo profundo llenó el área a su alrededor. La reina chasqueó la lengua y murmuró algo que él no pudo entender. Su visión volvió al enorme huevo en la habitación. Se quedó donde estaba, mirando la enorme estructura. Words lo miró y vio que el mismo lodo negro que había estado tosiendo salía lentamente de él. Escena. El recipiente del vacío continuó mirándola. No dijo nada más, simplemente mirándola con esos ojos. Los zarcillos a su alrededor continuaron destrozándose, y aparentemente para confirmar lo que había dicho, algunos se estiraron en el aire y atraparon las pocas balas de cañón que se dispararon en su dirección. Louise tragó saliva y agarró el libro en sus manos antes de respirar hondo y mirar a su familiar. Entonces, manténme a salvo Buck mientras lanza el hechizo. Muy bien. La varita apareció, apuntando en la dirección del enorme acorazado. Sus ojos, brillando cada vez más a medida que el día parecía oscurecerse más y más. La punta de su punta apuntaba al barco, pero cada pocos momentos un caballero dragón o un caballero grifo bloqueaban su vista. No le importaría si solo hubiera sido lo primero, pero temía que si golpeara a lo segundo, no solo mataría a sus propios compatriotas. Pero atrapar también a todos en el suelo con la explosión, considerando la imagen mental que recibió cuando leyó el hechizo. No puedo. Movió su varita, y cada pocos segundos podía tener una vista clara, algo más la bloqueaba. No puedo tener un tiro claro. Apunta a la nave. ¿Cómo? Hay demasiados. Yo limpiaré el camino. Lanza el hechizo mago del vacío, termina este encuentro. Su mano temblorosa se apretó en un puño decidido, sus ojos se dispararon hacia el libro de oraciones y comenzó a leer. Inmediatamente pude sentirlo, la sensación familiar de que la llenaba cada vez que lanzaba un hechizo que se regresaba negro. Un hechizo que compartía su afinidad, un hechizo del vacío. Las palabras en las páginas brillaban más mientras más las leía. Apartó la mirada del mago del vacío, en cambio,
enfocó su mirada en los cielos sobre ellos. Con su cuerpo cubierto por el vacío, parecía casi imposible que se oscureciera más y que sus ojos brillaran aún más. Sin embargo, a medida que las lunas se acercaban cada vez más, el sol desapareciendo cada vez más detrás de ellos. Los colores verde y rojo de las lunas estaban ocultos por sus propias sombras. Más y más de los tentáculos que habían roto debajo de él se agitaron. Inclinó la cabeza y vio a muchos de los soldados volando por encima de ellos. Los ojos brillantes de Louise se enfocaron en el barco sobre el pueblo, su varita apuntó hacia él. El vacío se lo tragó por completo, convirtiéndose en una silueta completamente negra. Louise terminó su canción. Y en ese punto, el sol finalmente se desvaneció. Las dos lunas habían convergido completamente. El día casi se convirtió en noche. Y cuando lo hizo, grito. Explosión. Con el eclipse ya ocurriendo sobre ellos, no esperaban que el día pudiera oscurecerse. Pero por ese momento, los soldados de Tristán, los soldados de Albión, los humanos y los insectos en Tarbe sintieron como si la noche hubiera caído por completo en el campo de batalla. No. Eso no hubiera sido apropiado. No era como si la noche lo hubiera consumido por un momento. Fue como si la luz hubiera dejado de existir por ese instante. Y con él, llegó el sonido del rugido de un monstruo. Llenó el aire, ahogando los sonidos de los soldados mientras eran devorados por lo que había sido convocado. No. Por lo que fue. Dentro de la oscuridad, era como si cientos de espíritus se extendieran y agarraran todo lo que pudieran. Diminutas garras y diminutos arcillos, arremetiendo para agarrarse a lo que sea que estuviera cerca. Si fue un Aubianak quien gritó cuando fueron hechos pedazos. O un dragón que rugió, solo para ser silenciados. O los caballeros de Tristán que pudieron observar con silencioso horror cómo ellos y sus monturas Crefen eran tragados por espíritus que gritaban. Y en medio de todo, había una criatura enorme. Su forma oculta por la oscuridad que había aparecido. No por la oscuridad que había convocado por su pura presencia. Que soldados que no habían sido golpeados por los espíritus, encontraron finales rápidos con garras más afiladas que cualquier cosa que existiera. Y lo único que estuvieron expuestos a esta enorme criatura fueron 4 pares de ojos que brillaban en la oscuridad absoluta a su alrededor. Antes de que fueran tragados por la bestia. Pero no todos fueron tragados por la bestia, algunos se salvaron. Pero si supieran que se habían salvado, habrían suplicado ser devorados por los espíritus que la bestia había convocado. Aquellos, cuyas mentes ya estaban encantadas por el vacío, no fueron tocados por los espíritus y la bestia misma. En cambio, la misma oscuridad que borró el cielo explotó por cada orificio de su cuerpo. Saliendo de sus oídos, nariz o boca como vómito o lágrimas. No se pudo escuchar ningún sonido de ellos, ya que sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar en el momento en que sucedió. Sus mentes ya habían fallado, y sus cuerpos finalmente se pusieron al día. Entonces, justo cuando parecía que todo se oscureció, el mundo estalló en luz. La oscuridad que se había tragado el día se desvaneció, pero no se limpió. En cambio, parecía dar paso a la luz, como si le permitiera crecer y tomar su lugar. En el epicentro de la luz creciente estaba el Lexington, el enorme barco que permitió a las fuerzas de Albión controlar Tarbes. Había 2 fuentes de luz. Una era para las líneas que rodeaban la nave, que crecían de la nada pero todas convergían a su alrededor como un escudo protector. Se podía ver una imagen falsa de una figura de 4 brazos, manteniéndolo unido. La segunda fuente fue la que hizo añicos el cristal protector. Surgió de la quilla del barco, el corazón mismo de tal cosa. Se expandió hacia afuera, incluso cuando las líneas blancas que debían protegerlo continuaron brillando más. Antes de que se rompiera y se rompiera. La luz de que hechizo había golpeado la nave creció. A diferencia de la oscuridad repentina, estaba casi en silencio. La luz simplemente se expandió hacia el exterior, en un tranquilo resplandor blanco que creció y creció y creció. Se tragó el Lexington en su totalidad, los jinetes del dragón que rodeaban la nave. Incluso los insectos que se habían acercado demasiado no estaban exentos, aunque probablemente se debió a que agarraron a los jinetes de dragones que pudieron para mantenerlos en su lugar, aparentemente sin preocuparse por sus propias muertes. Desde el campo donde el mundo se había oscurecido momentáneamente, el responsable miró hacia la brillante bola de luz. Las cuencas de los ojos brillantes de un color similar. Luego, cuando la luz se desvaneció, reveló el barco. Estaba roto, las velas se habían desgarrado, el marco de madera y acero se estaba cayendo a pedazos y el barco mismo se estaba cayendo del cielo. Al igual que las pobres almas que habían tenido la mala suerte de estar cerca de él. Continuó mirando la nave, ignorando a aquellos que habían sido víctimas de los espíritus que había convocado cayendo a la tierra. Lo que queda de sus cuerpos salpicando el suelo y manchándolo de rojo con sangre.
Siguió otra ola de cuerpos, esta vez eran los que ya habían sido encantados por el vacío. La esencia negra que ahora llenaba sus cuerpos se derramó en el suelo, cubriéndola con el licor negro del abismo. Un licor que fácilmente controlaba y movía con los suyos. El creciente abismo debajo de él tragó lo que pudo, se expandió más y más mientras la sangre cambiaba de rojo a negro como la tinta, uniéndose al negro que ya estaba presente. Entonces fue consciente de la otra vasija. Se paró entre los cuerpos, pero no resultó dañado. Lo miró fijamente, y luego al suelo, antes de devolverles la mirada. Luego miró más allá. Los arcillos a su alrededor azotaron la reacción, y se giró para ver hacia donde miraba el destinatario. La invocadora, su mano aún extendida con el catalizador en sus manos. Los que la rodeaban no podían verlo, pero lo vieron claro como el día. Estirándose desde las mangas, apenas oculto a la vista, de modo que si alguien la mirara, lo vería. Pero estaban demasiado distraídos por la repentina bola de luz en el cielo. Lentamente, los arcillos se relajaron y, al hacerlo, el abismo se acumuló debajo. Miró hacia abajo, los cuerpos estaban relativamente intactos. Sin embargo, la sangre que se había derramado al salpicar el suelo se había ido, absorbida por sí misma. Levantó su mano, ojos brillantes mirando los muñones que eran las manos del recipiente. Luego, mientras la falsa oscuridad del día se desvanecía lentamente, el brillo de las cuencas de sus ojos se desvanecía. El abismo que cubría la máscara retrocedió en su cuerpo una vez más, y Buck se encontró mirando sus propias manos. Escena. Louise agarró el brazo que sostenía su varita, su entusiasmo por el hechizo se había desvanecido en el momento en que se dio cuenta de que se sentía frío. Pero no fue por el cansancio. No, a pesar del hechizo absurdo que se había encontrado lanzando, Louise estaba en plena forma. Aparentemente, su voluntad se había recuperado del grupo inicial de hechizos que lanzó. La sensación de cansancio en su cabeza se había desvanecido en el momento en que el cielo se oscureció cuando el sol había sido cubierto por las dos lunas. En cambio, Louise lo estaba agarrando, porque podía sentir el mismo frío vacío en su estómago que de alguna manera se había extendido por su brazo. No le importaba cómo eso hizo que se perdiera el agarre del libro de oración del fundador, y el antiguo tesoro ahora estaba en el suelo cubierto de barro. Se había agarrado la muñeca, aparentemente en un esfuerzo por evitar que creciera más. Sin embargo, el frío en su muñeca no era lo peor, era la sensación en su pecho lo que era peor. Era de esperar, tenía que llegar a su muñeca de alguna manera. Pero la sensación de frío, el vacío absoluto que llegó a su corazón fue casi suficiente para que se desmayara. Respiró hondo, incluso si la sensación se desvanecía a la mitad de su garganta, y trató de calmarse. El frío volvió a bajar lentamente. La mano que agarraba su muñeca se sintió como si estuviera agarrando su carne y sangre una vez más, y lentamente se movió más y más y más abajo. Cayó de su hombro y en el momento en que descubrió su pecho, tomó otra respiración profunda. Esta vez pudo respirar, y una vez más la sensación de frío se asentó en su estómago. Bajó su varita y le tomó un momento calmarse. Pero mientras lo hacía, sintió que los ojos se dirigían hacia ella. Algunos de ellos parecían sorprendidos, algunos de ellos parecían incluso temerosos. Pero la mayoría de ellos tenían miradas de asombro en sus rostros. Louise. Henrietta fue la primera en decir algo, sus ojos la miraban directamente debido a su corta distancia. La Valliere no pudo evitar sonrojarse, una parte de ella quería apartar la mirada pero hubiera sido inapropiada. En cambio, acercándose y tratando de decir lo primero que se le ocurrió a sus órdenes. Hizo una mueca, ¿era eso realmente lo primero en lo que podía pensar? A pesar de eso, vio la pequeña sonrisa en su rostro, antes de que se pusiera serio una vez más, mira. Vitoreó mientras levantaba su propia varita. Llega una oportunidad de la familia de los Valliere, apuntó con su varita hacia adelante. Carguen ahora. Y derriben los restos de los atacantes. Un rugido de emoción llenó el aire, el nombre de la familia que Hadwin fue suficiente para que lo aceptaran. Una vez más cargaron, ya no contuvieron el fuego de los cañones de Lexington. Todos marcharon más allá de los cuerpos de los que estaban en el suelo, pensando en sus mentes que simplemente eran víctimas de las escaramuzas anteriores. Louise se contuvo, con los ojos fijos en la espalda de la princesa que había ordenado la carga. Se giró hacia el cuerpo inconsciente a su lado, parpadeando algo sorprendida cuando vio que Guiche también se había desmayado. Entonces, ¿cómo terminó el eclipse? Los dos lograron ponerse de pie. Guiche fue el primero en hacerlo, el chico se puso de rodillas y lo primero que murmuró fue: «Me duele la cabeza». Antes de presionar su frente contra el suelo y dejar escapar un largo gemido interminable. Louise no pudo evitar mirarlo fijamente con una mirada desdeñosa, antes de volverse hacia Kirche. Una cara de sorpresa la encontró,
La germana había logrado ponerse de pie en el tiempo que le tomó mirar a Guiche. Luisa. Ella sonaba confundida. Te desmayaste, probablemente por la increíble cantidad de hechizos que estabas lanzando. Ella respondió a la pregunta no formulada. Sus ojos parpadearon, o volvieron a ser marrones, antes de mirar a su alrededor. Se ensancharon cuando vio el barco de Lexington, que seguía descendiendo. Tú. Eso no importa por ahora, trató de evitar hablar de eso, al menos por ahora tenemos que alcanzar a la princesa. Sus ojos se entrecerraron ante la rubia que seguía gimiendo. Eso significa que tú también, Gramón. Kirche colocó una mano sobre su boca mientras su otra mano saludaba hacia el mago más pequeño adelante. Louise, te alcanzaremos más tarde. Su boca se hinchó un poco. Creo que tengo un dolor de cabeza que necesito amamantar un poco. ¿Estás seguro? Mirando al suelo, Kirche vio el libro de oraciones del fundador, el que ella y Louise habían mirado para tratar de escribir un discurso medianamente decente para una boda que, estaba segura, sería cancelada en este momento. Agarrándolo, el pelirrojo se lo pasó al mago de cabello rosado en el caballo. No te preocupes por nosotros, solo ve y te alcanzaremos. Su boca se abrió un poco, antes de asentir. Mantente a salvo. Agarrando las riendas de su caballo, Louise se dirigió al animal hacia sus familiares. Mientras lo hacía, no pudo evitar estremecerse cuando el animal en el que viajaba pasaba por encima de los numerosos cadáveres. Sintiéndose un poco incómodo a la vista. Escena. ¿Oye, Guiche? Work, sí. ¿Es solo, o todo fue borroso después de que dejamos la academia? Lo último, que realmente recuerdo fue haber conocido a Montmorency. Ya sabes, por si acaso. ¿Crees que nos pasó algo? Bueno, Montmorency parece bastante firme en que el familiar de Louise le hizo algo. Bueno, en cualquier caso, si alguna vez volvemos a sentirnos como una mierda. Tenemos que ir al lago Ragdorian. ¿Por qué dirías eso? Yo, no estoy seguro. Se recostó en la hierba, su cabeza todavía latía con fuerza, pero cuando el sol brilló sobre ella, no pudo evitar pensar. Tal vez trate de invitar a Louise si alguna vez tenemos la oportunidad. Capítulo 47. Hombre, esta historia ha estado sucediendo por un tiempo, ¿no es así? LOL, es divertido pensar que comencé en la universidad, y ha estado sucediendo durante 4 años, y todavía recibo seguidores y me gusta de Space Battles a pesar de que no he actualizado en como 6 meses, mierda. Pero sí, logré que mi cerebro trabajara para escribir esto, expandir la tradición y agregar más intriga y carácter a la historia. Diviértete, me voy a la cama. Se acostó en el suelo, mirando las numerosas figuras pequeñas que la rodeaban. Múltiples conjuntos de brillantes ojos blancos la miraron mientras el mundo a su alrededor parecía retumbar. Extendiéndose, encontró sus brazos enterrados bajo las rocas. No. Sus ojos se abrieron cuando se giró para ver bajo qué estaba enterrada. Al verlo, lo único que pudo hacer fue abrir la boca. Escena. Tiffania se despertó sin aliento, sus ojos se abrieron de golpe para ver múltiples rostros llorando de los niños de la aldea. Hermana grande Tiff. Hizo una mueca ante los gritos repentinos, le zumbaba la cabeza y ese zumbido solo empeoró cuando los niños comenzaron a sollozar y resoplar. Te prometo que haré mis tareas ahora. Un niño gritó a su lado. Retiro lo que dije el otro día, no quiero que te vayas. Los ojos negros y las extremidades como insectos se aferraron a sus brazos mientras exclamaban. Oye, va. La niña ni siquiera pudo pronunciar una palabra antes de volver a gritar. Por favor. Su voz salió suave, demasiado suave que la sorpresa incluso a ella. Trató de alcanzarlos y los encontré retenidos. Ella se volvió hacia ellos. Los cráneos vacíos le devolvieron la mirada. Y vio a uno de los niños abrazándolo mientras le metían la cara en el hombro. ¿Estoy bien? Trató de calmarlos y logró que retrocedieran lo suficiente para que ella pudiera sentarse. Un dolor de cabeza la golpeó en el momento en que lo hizo, y el semielfo no pudo evitar alcanzar su cabeza. ¿Qué pasó? Ella hizo una mueca de nuevo cuando las figuras se acercaron a ella, el estruendo provenía de ellas. Los niños comenzaron a hablar unos sobre otros. Uno a la vez, por favor. Escena. El clavo se hundió en el cuello de su oponente. Sid miró fijamente la vida que se desvanecía rápidamente de uno de esos soldados que su maestro había dicho que tenían permitido. Sus ojos se abrieron detrás de su casco, su arma cayó al suelo con un ruido estrépito. Intentó alcanzar su brazo para liberar el clavo. Sid respondió empujándolo más profundo y vio cómo tosía el líquido rojo, salpicando su máscara. Su cuerpo se inclinó hacia atrás desde el agregado hacia adelante y aterrizó sobre su espalda. Con Sid aguantando todo el camino.
Se escuchó un sollozos, y el recipiente se giró para ver que había otro ser vivo cerca. Fue dentro de una de las casas de la aldea que su maestro los trajo para proteger. Afuera, todavía podía escuchar el sonido de la lucha. Era como cuando había ido al último castillo o momentos antes en el campo, aunque mucho menos ruidoso. Con un tirón, el clavo se liberó del cuello, cubierto con ese fluido rojo que tenían estos humanos en lugar del fluido blanco habitual de los insectos normales, o los fluidos anaranjados de los habitantes más agresivos de la cueva con los que había luchado antes. Acurrucado debajo de una ventana, era un niño pequeño. Miró al recipiente, todavía temblando y sollozando mientras sus ojos pasaban rápidamente del clavo al cuerpo fresco que estaba debajo. Rápidamente algo alcanzó y lo tendió hacia él. Inmediatamente, Sid dio un paso más cerca del niño. Fue en ese momento que sintió que apareció su maestro, y no un momento después Louise irrumpió en la casa tal como lo había hecho para perseguir al soldado. Sus ojos se dispararon hacia eso, la preocupación y la molestia habitual cada vez que lo atrapaba preguntándose para luchar contra las muchas criaturas en el lugar donde vivían, antes de volverse hacia el niño que sollozaba. Sid se acercó, Nal en su agarre, listo para... ¿Qué estás haciendo? Se detuvo bruscamente cuando su mano agarró su brazo, el que sostenía el clavo. Sus rostros se torcieron levemente en una mueca ante la sangre que se arrastraba por el arma y en su brazo, pero mantuvo un firme control sobre ella. Incluso se aseguró de no pisar el cadáver fresco debajo de él, de pie detrás del destinatario. El destinatario sintió que intentaba tirar de su brazo, pero le faltaba la fuerza para hacerlo. Sin embargo, dejó de moverse ante su pregunta. Girando la cabeza, respondió el destinatario. Es una amenaza, con un arma. Es un niño, Sid, dijo Louise arrastrando las palabras, sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. En realidad, eso probablemente no signifique nada para ti y para Buck. Sus ojos se volvieron hacia el chico, y vio que sus cejas se fruncieron además, eso no es un arma, es una cuchara. Soltó su agarre y se enderezó, frente al chico. Parte de él quería abalanzarse sobre él, ya que ella no se aferraba a él, sino que se quedó donde estaba sobre el soldado muerto. Tú ahí, el niño se alejó del recipiente y miró a su maestro. ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué te escondes en tu propia casa? Giró su cuchara hacia ella y Sib estaba lista para moverse frente a Louise. Suelta la cuchara, por favor. Solo para que Louise chasquee, haciendo que el niño se estremezca y suelte el arma. Y nunca vuelvas a apuntar a Noble con algo que creas que es un arma, entiéndelo. El chico se movió rápidamente con la cabeza, pero se quedó donde estaba. Dejó escapar de otro suspiro y vio que su rostro se relajaba. Ahora dime, ¿dónde están tus padres y por qué te escondes aquí en lugar de evacuar con el resto del pueblo? Mamá y papá me dijeron que me escondiera arriba en mi habitación. Él tartamudeó, dijo que no saliera de la habitación y que no hablara con nadie que viniera a la casa cuando todo sucedió. Así que me escondí. Pareció relajarse cuando respondió, entonces escuché una explosión afuera, y pensé que estaba bien, así que bajé. Luego apareció y... Se volvió hacia el cadáver, y vio que se cubría la boca como si fuera su boca. Los ojos realmente lo miraron. Su respiración se hizo más y más rápida cuanto más lo miraba. Sid miró el cadáver. Levantando su clavo, lo hundió en el cofre provocando un grito de pánico de ambos. Comprendió la reacción y rápidamente movió el clavo de un lado a otro, buscando los parásitos habituales que podían reanimar el cuerpo. Después de todo, ¿por qué otra razón uno miraría tanto tiempo a un cadáver? Ladeó la cabeza confundida cuando no pudo sentir su presencia habitual, sin embargo, solo sintió los extraños órganos internos de los humanos. Una vez más se detuvo cuando su maestro lo agarró por el brazo y gritó: Sib, ¿qué estás haciendo? Buscando el parásito, por supuesto. Respondió, luego acercándose con la cabeza. Pero parece que no hay ninguno, así que no hay necesidad de preocuparse. Un parásito que haría que el cuerpo se moviera una vez más. Parpadeó una vez, luego 2 veces. Destinatario solo podía actuar. Una vez más quitó el clavo del cadáver, el arma cubrió aún más el líquido rojo y se movió para quitarse del cadáver. Entendió que su amo no quería que se acercara al niño, y por su tono quería que se apartara del cuerpo lo más rápido que pudiera. Así que tomó la ruta más corta para alejarse del cuerpo, tropezando un poco cuando sus pies casi cayeron en la boca del soldado y finalmente aterrizó en el piso de madera. Miró a su amo y la vio pellizcándose la nariz con una mano. Escena. La locura en sus ojos, solo fue igualada por la locura en sus acciones. Actos horribles realizados a causa de susurros en sus sueños. Solo él podía detenerlos, solo él podía alejarlos de su horrible destino. ¿Y qué si tenía que matar a aquellos que intentaron detener su objetivo de salvarlos a todos?
¿Y qué si temían y se encogían cuando los que iban demasiado lejos eran ejecutados? Ese era su papel, salvar a todos. Escena. La vista de una varita de alma fue lo primero que vio Vittorio cuando abrió los ojos. Junto a las runas que habían sido grabadas a lo largo de su longitud. Recordó cuando había sido forjado, y cuando su familiar talló esas runas con los orcos que había trabajado tan duro para reunirse. Recordó cuando él. Siguió visión al arma, sus ojos moviéndose más y más alto. La mano negra del recipiente del vacío se aferró al mango del arma. Estaba de espaldas a él, vistiendo la capa blanca brillante que servía como una primera capa para ocultar su identidad. Mirando a su alrededor, el Papa notó que estaba en uno de los pasillos que terminaba en un callejón sin salida. Unas pocas puertas que, si tenía que adivinar, conducían a habitaciones de invitados vacías o al almacén. También notó que estaba boca abajo y se movió para ponerse de rodillas. Su familiar giró la cabeza en el momento en que lo hizo, y se arrodilló extendiendo una mano. Agarrándolo, el recipiente del vacío, habló. ¿Está bien, maestro? Usando el familiar, Vittorio se puso de pie. Su otra mano secó las arrugas y la suciedad de su ropa, asegurándose de no golpear los símbolos sagrados. Estoy bien, familiar. Se giró hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Fui atacado? No. Negó con la cabeza. De repente te desmayaste en los pasillos, te agarré antes de que nadie más te viera y te escondí. Hice guardia hasta que despertaste. Vittorio una vez más miró a su alrededor, donde quiera que estuviera, era una parte muy profunda del castillo que rara vez veía. Él estaba inclinando con la cabeza. Gracias, familiar. ¿Ahora puedes acercarme a la sala de reuniones? La discusión sobre la declaración de guerra de Nuaubian a Tristain es muy importante, especialmente en lo que respecta a cómo debemos abordarlo, y me temo que podría llegar tarde por esto. Entendido. Hubo una pausa y Vittorio miró al recipiente del vacío. ¿Puedo estar presente y escuchar también? El Papa frunció el ceño y sacudió la cabeza. No. Por un momento, casi pudo sentir que el agarre de su mano se apretaba, antes de que su familiar asintiera. Muy bien. Prepárate, maestro. Vittorio se armó de valor cuando sintió que su cuerpo se volvía frío y vacío, al igual que el de su familiar se volvió negro a salva de sus ojos. El mundo cayó a su alrededor, desapareciendo cuando el recipiente del vacío los teletransportó a los dos más cerca de su ubicación original. La sensación y el calor regresaron al cuerpo de Vittorio tan rápido como se desvanecieron, y el Papa soltó la mano del recipiente del vacío tan pronto como sintió que sus pies tocaban el suelo. Habían aparecido más cerca de la sala de reuniones, pero lo suficientemente lejos como para que nadie del personal del palacio los viera. Tenía que recordarle a su cuerpo que respirara. Muy bien, familiar, exhaló. Puedes irte. Se quedó allí por un momento, antes de desaparecer. Una vez que se fue, Vittorio se acercó a la habitación y llamó a los caballeros que hacían guardia. Escena. Tú ahí. Louise gritó tan pronto como salió de la casa, tratando de ignorar el dolor de cabeza que palpitaba lentamente en su cabeza. Uno de los guardias de Tristain que había estado cerca se volvió hacia ella antes de inclinar rápidamente la cabeza. Ella hizo un gesto desdeñoso. Hay un niño adentro, probablemente dejado por sus padres por accidente. Llévalo a donde se esconden los demás. Su rostro se torció en una mueca y lo siento por el cadáver en la casa, mi familiar no fue amable con eso. Pero no mate nada por dentro. No tú, Buck, descartó las palabras cuando su familiar se puso a su lado. Le había dicho que haría guardia afuera cuando Sip de repente entró corriendo a una de las casas, notó que sostenía un trozo de pergamino y una pluma en sus pequeñas manos, y empujó de su mano hacia adelante para que Sip no estuviera detrás de ella. Fue él que Sip mató. El guardia miró a los dos recipientes del vacío con un ligero indicio de vacilación antes de asentir con la cabeza. Sí, mi señora, llevaré al niño a un lugar seguro lo mejor que pueda. Él la miró. ¿Necesitas una guía también? La mayoría de los soldados de Albion han sido capturados, pero no hay garantía de que sea completamente seguro. Estaré bien, tengo mis familiares. Ella desechó su preocupación. Solo dime dónde está la princesa en este momento. Por supuesto, mi señora, la princesa se encuentra actualmente en el centro del pueblo. Muy bien. Ella ascendió con la cabeza. Entonces vete. Se alejó de la puerta e inmediatamente el guardia entró en la casa. Sintió una pizca de culpa cuando lo escuchó vomitar, pero rápidamente no le prestó más atención. Vamos, ustedes dos, llamaron a los recipientes del vacío. Nos dirigimos hacia la princesa, y ya no vamos a entrar en las casas, ¿entiendes? Sí, señor. Sí, Luis. Como de costumbre, los dos siguieron su configuración habitual. Sip soltó su mano para que Buck pudiera agarrarla y luego agarró la mano de Buck. Louise estuvo a punto de decir algo por el arreglo,
pero contuvo la lengua con un movimiento de cabeza. Los tres caminaron hacia su caballo, la bestia había sido atada apresuradamente a un poste cercano con su linterna rota. Los tres se acercaron al caballo, Louise incluso se dio cuenta de que lo llamaban un ciervo muy pequeño, fuera lo que fuera, los tres estaban una vez más sobre el caballo. Buck sentado en la parte delantera de la silla, ella en el medio y Sib en la parte trasera sujetando los costados de su blusa. Una vez que estuvieron seguros, el caballo se movió con un chasquido de las riendas. Atravesaron el pueblo, bastante despacio. Los ojos de Louise se movían de un lado a otro, con cada pequeño movimiento pensando en la advertencia que el guardia le había dicho. Pero no vio a ninguna de las fuerzas de Albión de la que desconfiar. Ella, sin embargo, vio más que unos pocos de sus restos, sus cadáveres y cadáveres se estrellaron contra muchas de las casas a su alrededor. Eso y otros tantos cadáveres de insectos, muchos de los cuales parecían haber pasado sus últimos momentos atrapando a cualquier soldado de Albión para su perdición. Tragó un trago, dándose cuenta de que ella era en parte la razón de su perdición con el hechizo que había lanzado. Sus ojos se arrastraron hacia abajo, calmándose un poco cuando aterrizaron en su familiar sobre la silla de montar. Su cabeza se balanceaba ligeramente con el movimiento del caballo. Así que Buck gritó hacia él: ya que te las arreglaste para calmarte lo suficiente como para dibujar mapas del área ahora. Aparentemente en respuesta, el recipiente del vacío sacó el pergamino que había escondido y lo levantó por encima de su cabeza para mostrárselo. La acción casi oscureció su visión del camino frente a ella. Rápidamente trató de empujarlo hacia abajo, mientras admiraba el hecho de que el mapa también incluía tanto el campo de batalla como los restos de Lexington a unas pocas distancias del pueblo. Se sorprendió cuando su familiar pareció insistir en que lo mirara. No es el punto, Buck, miraré el mapa más tarde. Lo regañó, haciendo que la resistencia desapareciera y le permitiera empujarlo hacia abajo, extrañamente sintiéndose un poco desinflada mientras lo hacía. Solo dije eso porque probablemente te has calmado lo suficiente como para comenzar a dibujar mapas de nuevo, ¿no es así? El pergamino crujió cuando su familiar lo guardó en. Donde quiera que estuviera, su familiar escondió sus objetos e inclinó la cabeza hacia atrás. Cálmate. Sí, obviamente estabas conmocionado después de todo, ya que dijiste que ni siquiera sabías lo que sucedió hace un momento. A medida que se acercaban al centro de la aldea, comenzaron a aparecer más Trista y Neensack Soldiers. Algunos de ellos entraban y salían de las casas, ocasionalmente sacando a niños asustados o sacudiendo a los ancianos. A veces los veía expulsar a los soldados de Albión que se habían estado escondiendo en el interior. Afortunadamente, Sib siguió sus órdenes y se quedó en el caballo, aunque podía sentirlo mirando fijamente mientras los soldados de Albión eran abordados antes de que pudieran llegar demasiado lejos. Pero ahora que te ha calmado lo suficiente, solo quería preguntarte sobre. Hizo una pausa al recordar los eventos justo antes, todo en realidad. Como sabía sobre el hechizo en el libro de oración, ese hechizo enorme que lanzaste antes que yo lanzara la mía. Sus ojos apartaron la mirada del camino para enfocarse en el brazo izquierdo de su familiar, las runas que aparecieron en tu mano. Buck, sin embargo, simplemente le devolvió la mirada. ¿Cálmate? Un ceño fruncido se posó en el rostro de Louise. Sí, calmada, relajada, como quieras llamarlo. Dime, ¿cómo supiste sobre todas esas cosas? Dejó escapar un pequeño gruñido cuando los cuernos que habían estado pellizcando ligeramente su estómago se movieron de un lado a otro mientras su familiar sacudía la cabeza. No sé a qué te refiere. Retirando la mano izquierda de las riendas del caballo, Louise apartó los cuernos de su estómago y obligó al cráneo de la vasija del vacío a mirar hacia adelante. Con la misma mano, alcanzó y agarró su brazo izquierdo, la sensación de frío habitual cubría su palma mientras lo hacía. Hizo una pausa por un momento, mirando a su alrededor antes de bajar la voz: la mano izquierda de Dios. Para su mayor frustración, Buck simplemente negó con la cabeza una vez más y repitió su respuesta. No sé a qué te refiere. Ella gimió y soltó el agarre de la mano de su familiar. Genial, lo estás haciendo de nuevo. Ella negoció con la cabeza. Entiendo. Afortunadamente, el recipiente del vacío se acercó con la cabeza. Entiendo, Luis. Sonriendo, Louise no pudo evitar mirar por encima del hombro y vio a Sib mirando cada pequeña cosa que se movía. ¿Qué hay de ti? El recipiente del vacío de 4 cuernos dejó de hacer turismo y se concentró en ella. Creo que puedes decirme qué pasó allí. ¿Hablar un poco de tu hermano? El recipiente del vacío de 4 cuernos alcanzó su codo. Maté a 23 de los soldados de Albión que dijiste que podíamos matar. Buck mató más que eso. Louise reprimió un estremecimiento ante el número, la sonrisa desapareció de su rostro. Eso es todo. De alguna manera podía sentir que las cuencas de sus ojos la miraban. A menos que desees saber cómo fueron asesinados.
No, no, cortó rápidamente el recipiente del vacío. Eso no es necesario. Extrañamente sentí la misma sensación de desinflación que antes de que desapareciera. La vista de la princesa y el unicornio que era su montura apareció a la vista, rodeada por los Trasten Guards y más que unos insectos. La princesa notó que se acercaba, una sonrisa apareció en su rostro por un momento antes de volver a la mirada seria que había estado en su rostro momentos antes. Luisa ascendió. Para calmar sus nervios, respiró hondo. Escena. Respira. El golpe que siguió a la orden despertó a Words del estado en el que había estado. Sus ojos se abrieron de golpe cuando su conciencia volvió a él en un destello violento. Antes de que se cerraran de golpe mientras permitía que su boca se abriera mientras expulsaba, lo que sea que se había estado acumulando en su boca, garganta y estómago. El mago del viento no sabía cuánto tiempo le tomó expulsar el contenido, todo lo que sabía era que cada momento era dolor. Sintió que le dolía la garganta cuanto más expulsaba, sintió que le zumbaban y zumbaban los oídos, que le ardía el pecho cuanto más tiempo pasaba. Lo que solo podía imaginar eran lágrimas saliendo de sus ojos, arrastrándose por su rostro y goteando sobre el suelo. Hasta que finalmente se detuvo. Words ni siquiera podía procesar el mundo que lo rodeaba, la experiencia había hecho que se desmayara de nuevo y dejara de respirar. Su pecho ardía mientras intentaba y fallaba en tomar el aire necesario para su. Dije respirar. De alguna manera esas palabras dominaron su cuerpo, moviéndolo antes de que pudiera. Sus pulmones inhalaron tanto como pudieron, antes de que fueran expulsados con la misma rapidez en una tos áspera y violenta. Una última bola de lo que sea que había estado vomitando se derramó en el charco debajo de él. Jadeó en otro aliento, antes de expulsarlo débilmente. Otro jadeo aspiró aire precioso, y una vez más sus pulmones lo expulsaron. Le tomó 5 veces más, antes de que Words pudiera sentir que su cuerpo se movía por sus órdenes en lugar de las suyas. El mago tomó una gran bocanada de aire, por orden propia, y lentamente lo dejó salir. El zumbido y el zumbido en sus oídos se desvanecieron lentamente, la sensación de ardor en su pecho se redujo con cada respiración voluntaria que tomaba. Trató de abrir los ojos una vez más, las lágrimas lo hacían difícil, pero finalmente logró abrirlos. Lodo negro fue lo primero que vio. Manchando el suelo, y por la desagradable sensación húmeda en su pecho también su ropa. Un gruñido escapó de su garganta cuando trató de tocarse el pecho, pero descubrió que tenía las manos atadas. Le tomó un momento, pero Ward se dio cuenta de que a pesar de que estaba arrodillado en el suelo y había estado inconsciente momentos antes, todavía estaba de pie. Tiró de los brazos, trató de mover el torso e incluso trató de arrastrar las rodillas hacia adelante. Y cada vez sentía hilos delgados pero inmensamente fuertes que los mantenían en su lugar. Intentó levantar la cabeza y se detuvo cuando sintió que otro hilo le tocaba la nuca. Pero no estaba atado alrededor de su garganta, sino que lo rodeaba lo suficiente como para que pudiera respirar, pero no lo suficiente como para mover la cabeza en un grado importante. Bien, estás vivo. Esa voz, era la reina. Venía de detrás de él, y Words fue a mover la cabeza, pero se detuvo al recordar el hilo que colgaba de su cuello. ¿Te diste cuenta entonces? Te tomó bastante tiempo. Su voz se movió de detrás de él, a su lado, hasta que finalmente se detuvo frente a él. Incluso con la cabeza apuntando al suelo, podía ver las patas quitinosas negras del insecto y sus dedos igualmente quitinosos. Uno sosteniendo la aguja como una hoja, y el otro. Tocó el aire con su dedo medio, y Ward sintió que la cuerda alrededor de su cuello caía. El hilo se deslizó por su cuello y cayó lentamente en el lodo negro debajo de él. Era delgado, casi invisible a la vista, pero dejó una huella muy obvia en el lodo cuando aterrizó en él. Lentamente levantó la cabeza y una vez más miró a los ojos negros de la reina de Ajou Nest. Miró más allá de ella y, para su sorpresa, la sangre que había estado cubriendo el suelo durante el duelo había desaparecido. No se podía ver ni un solo rastro de líquido rojo, el suelo negro y seco era todo lo que quedaba. Bueno, eso y... ¿qué? El sonido que salió de su boca apenas podía considerarse palabras, la forma en que su garganta se frotaba contra sí misma casi lo hizo llorar. ¿Lo hiciste? Ella no respondió, en cambio esos ojos lo miraron fijamente. ¿Eres tú mismo? Words volvió la cabeza para mirarla. ¿Qué hiciste, insecto? Su cabeza se inclinó un poco hacia arriba, y juró que escuchó 2 clics provenientes de ella. El insecto volvió la cabeza para mirar hacia atrás. Mirar los cadáveres mutilados que cubrían el suelo de donde tuvieron su duelo. El peso de su voz se había ido y Words de repente se encontró soltando un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No hice nada. Incluso mientras se alejaba de él, acercándose a uno de los cuerpos, Ward se dio cuenta de que al menos podía sentir su mirada incrédula.
La aguja atravesó la cabeza de uno de los cuerpos. No se extrajo sangre del acto, incluso cuando levantó el cadáver para verlo mejor, no se derramó ni una gota. Era como si el cuerpo hubiera sido drenado de toda sangre y fluido, dejando atrás una cáscara vacía. Aquellos tomados por el vacío no pueden durar mucho, con un solo tirón, la aguja se liberó y el cuerpo, si pudiera llamarse así, cayó al suelo. Este es el resultado final. Words no pudo evitar notar que le faltaban los ojos, como si se los hubieran sacado. Resultado final. ¿Y? ¿Imposible? Ella lo interrumpió, sin siquiera mirarlo mientras buscaba otro no, es el destino de aquellos que no pueden sobrevivir al poder del vacío. Al que ella había recogido, le faltaba el lado izquierdo de la cara y, al igual que el anterior, no había casi nada dentro. Un hecho que quedó claro cuando ella se lo arrojó. El agujero no tenía nada que hubiera esperado de una herida así, no había piel alrededor donde faltaba la carne, no quedaba tejido muscular, no podía ver ninguna señal de un cráneo. En cambio, parecía que un vacío negro y vacío le devolvía la mirada. Un destino que habría sufrido, pero curiosamente todavía estás vivo de alguna manera. Me pregunto por qué. Esto estaba mal, incluso si la magia de Cranwell los había encantado hasta tal punto, ¿cómo podría causar tal efecto en sus seguidores? ¿Era eso lo que les esperaban a aquellos que usaron el vacío? ¿Era este el efecto del elemento sagrado? Mientras miraba, el insecto reconoció más y más cadáveres y los arrojó sobre la creciente pila frente a él. El último fue un soldado particularmente joven, con un gran agujero en el cuello. Fue arrojado a la pila al igual que el resto. ¿Qué? Su garganta se sintió un poco menos adolorida. ¿Estás haciendo? Se acercó a la pila, con la cabeza inclinada hacia arriba atrayendo su mirada. Todavía había más cadáveres encima de ellos, colgados como antes. Podía ver que estos eran en los que Cranwell no había usado su magia, otros magos y demás. Su mano libre fue levantada y apretada en un puño. Words la vio bajar. Los hilos que no había visto parecían brillar antes de que fueran movidos hacia abajo. Y uno por uno, dejaron caer los cuerpos que sostenían sobre la pila de cadáveres. Su cabeza se giró hacia él. Ustedes, los humanos, todavía entierran a sus muertos, ¿verdad? Words solo podía mirarla. De espaldas a él, Words observará cómo el insecto levantaba su mano libre una vez más. Agarró el aire y ella se movió. Su vestido rojo se volvió borroso en su visión mientras ella daba vueltas y se movía alrededor de la pila de cadáveres, cada rotación cubriendo la pila en varias capas de hilos que se regresaban más y más horribles a cada momento. Era como si fuera una araña, envolviendo el cadáver en un capullo para poder comérselo más tarde. Luego se detuvo, la pila de cadáveres cubierta casi por completa con los hilos, dejando sus cabezas expuestas al aire. La mano que había estado sosteniendo el hilo tiró una vez más. Y el capullo se cerró en su lugar. La mano que sostenía la hoja en forma de aguja cortó el hilo que sostenía su otra mano. Por un momento, el insecto se quedó mirando los cuerpos envueltos por un momento que se sintió demasiado largo. Antes de que ella sacudiera la cabeza y simplemente caminara alrededor. Una vez más de pie frente a él, aún arrodillado mientras aún estaba sostenido por las cuerdas del insecto, Words la enfrentó una vez más. Ahora eso está resuelto. Suprimió un gruñido al sentir que el insecto lo miraba. Dime, ¿cuál es tu relación con el vacío? ¿Cómo pudiste sobrevivir a ese evento ahora mismo? Resistió el deseo de inclinar la cabeza cuando regresaron las palabras ponderadas, pero lo obligó. ¿Relación con el vacío? No estaba más conectado con el vacío que cualquier otro mago del mundo. Los únicos que lo harían debían ser magos del vacío o utilizar artefactos del vacío. Y aparte de Cranwell, la única otra persona que conoció era Luis. Tan rápido como pudo se contuvo de decir su nombre, esperando que el insecto no escuchara sus palabras. En cambio, ella lo miró por un segundo, antes de negar con la cabeza. Bien, lo averiguaremos. Más tarde. Escena. Todos lo miraron, mirando fijamente su forma sin forma. Le dijeron lo que debería ser, lo que debería estar haciendo, lo que era. Pero no hizo clic. Nunca lo hice. Lo que trataron de forzar los sentimientos sobre él, no podía entenderlos. Así que intenté algo más. Algo más para que pudiera creer. Escena. Su Majestad. Aturdido, el hombre levantó la cabeza, los ojos azules miraron la mesa sobre la que acababa de descansar su cabeza. Allí vio a sus consejeros y guardias y soldados y todo eso. Todos lo miraron de la misma manera, decepción y molestia en sus ojos. La que lo había despertado era Molière, la secretaria quitó las manos de su hombro y rápidamente las colocó detrás de su espalda. El rey la miró por un momento más, antes de levantar lentamente la cabeza de la mesa.
Si me permite hablar, Su Majestad, dijo uno de los caballeros una vez que levantó la cabeza, era Castlemont, nadie más podía atreverse a hablar tan fuerte si no se encuentra bien, puede retirarse. No sería hacer Galia si no puede seguir la reunión de esa manera. Joseph lo miró, sus ojos miraban más allá del cabello azul que cubría sus ojos. Él sonó, oh, pero yo también quiero escuchar, tengo derecho, ¿no? El rostro del caballero se torció muy levemente, no lo suficiente como para que los demás lo notaran. Apartando los ojos del caballero, miró al resto de la mesa, aún sonriendo y rascándose la nuca. Lo siento, solo tenía sueño y no pude evitarlo. Una vez más escuchó los suspiros y gemidos, simplemente se rió entre dientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando otra vez? Ayudando, Nueva Albión, ¿verdad? Quizás no le sorprenda cuando la mesa pareció continuar su conversación sin él. No es que le importe. Oh, seguro que se aseguraron de hablar con él de vez en cuando, para asegurarse de que el rey estuviera presente en la conversación. Pero nada más. José se sentó allí, sus oídos escuchando cada palabra que decían. Escena. Ornette tiró de un hilo final y vio que la seda envolvía completamente el cuerpo de la guardia Tristane que había liderado este asalto no solo contra su reino, sino también contra los otros humanos que residían sobre ellos. Él no le dijo nada más, las palabras duras y las burlas que le había lanzado durante su duelo estaban ausentes. Apreció el silencio, los locos delirantes se habían vuelto viejos cuando él ni siquiera podía igualar su velocidad. Cortó los hilos que lo mantenían erguido, pero se aseguró de alejar su cuerpo del vacío que había vomitado. Incluso ahora, podía ver el líquido burbujeando en el suelo, esperando a que algo se agarrara y le devolviera el golpe al mismo tiempo. Su oído captó el sonido de varios pasos y el sonido de cuerpos que se arrastraban. Dejó caer el Tristane Guard en el siguiente suelo que estaba libre del lodo del vacío y dirigió su atención a la entrada. Siempre lista si lo que se le acercaba era otra pelea. Por suerte no fue así. Y vio que eran algunos de sus guardias junto a una mosca que llevaba un clavo muy grande. Su Majestad, está a salvo. Inmediatamente se arrodillaron al verla, incluso la mosca plantó su arma en el suelo e hizo una reverencia respetuosa. ¿Cuántos de los nuestros perdidos? Ella preguntó de inmediato. ¿Y cuántos de los restos humanos están profanados? Uno de los guardias se puso de pie. Las bajas son bajas, Majestad. Los guardias apostados lograron eliminar a los atacantes antes de que pudieran meterse demasiado. Vio que el guardia se desinflaba un poco. Sin embargo, los Guam se comieron algunos de los pocos cuerpos antes de que pudiéramos salvarlos. Lamentable, pero lo que ha logrado reunir es suficiente. Se volvió hacia la mosca y lo miró. ¿Y tú, alguno logró llegar al ascensor a Grapain? No. Respondió él, levantando la cabeza y mirándola con esos ojos grandes. Todos los que intentaron acercarse, los manejé. Ninguno me pasó. Enorgulleces a tu padre, maestro de uñas. La mosca se rió entre dientes. ¿Bajar los impuestos en mi tienda como recompensa, entonces? Nos mudaremos a Tarbes cuando consigamos recoger a los muertos, prepararnos para luchar contra más o proporcionar ayuda de socorro. Ella ignoró las palabras de Fly. Uno de ustedes regresa a Grapain y haga los preparativos para limpiar la cueva en los Stack Base que hizo para evitar su entrada, traiga un golem minero si es necesario. Giró la cabeza hacia el humano que vivía solo con ellos. Otro de ustedes, llévenlo de regreso a las mazmorras para que podamos interrogarlo. Sí, Su Majestad. Ella se movió con la cabeza y se movió para irse. Entonces vámonos. Esperar. Las cabezas se volvieron hacia el único humano. Ornette lo miró por el rabillo del ojo. Sus ojos estaban muy abiertos, sus dientes apretados en lo que solo podía suponer que era ira. ¿Cómo? Se las arregló para jadear. ¿Cómo, supiste, que íbamos a venir? Sus guardias se miraron unos a otros, al igual que la mosca. Volviéndose hacia el humano, Ornette lo miró fijamente a los ojos y respondió. No lo hicimos. Mientras los caballeros y el maestro de las uñas se llevaban los cadáveres y la guardia Tristane, Ornette se volvió hacia el huevo negro una vez más. Sus piernas la llevaron hacia la gran estructura, el propósito original de este maldito edificio ya se había ido. Y para su frustración, perdió la memoria excepto por los pocos que habían vivido lo suficiente hasta hoy. Cuando se acercó a la entrada, se detuvo. Su cuerpo se contrajo cuando pudo sentir que el aire se había contaminado por el vacío que acababa de derramarse hace unos momentos. Igual que ese día. Lentamente, Ornette se acercó a su aguja a su máscara. Lo apoyó en el mango de su arma. Sus ojos se cerraron mientras murmuraba. Hollow Knight, pequeño fantasma, perdóname por irme tan pronto antes de poder verte. Bajó la aguja y se dio la vuelta para irse. Una vez que esto esté hecho, y el aire ya no sea tóxico, regresaré. La reina de Ajoun Est salió del templo del huevo negro.
Escena. En lo profundo del bosque, lejos de los humanos y en presencia de los más animales y espirituales de Alquegania. Un pequeño montón de hojas se sacudió. Y lentamente tomó una forma lo suficientemente vaga como para comenzar a moverse. Capítulo 48. Me ríe Erio. Sabe, considerando lo tarde que actualizo esto, a veces siento que estoy compitiendo con Silkson. Jajaja. También presenta el punto de la trama que realmente quería contar, pero luego sucedieron cosas. Disfrútenlo. Saludos, mi señora, soy Siesta y estoy aquí para ayudar a los humanos de Tristine con la limpieza de Tarbes. La guardia de insectos hizo una reverencia hacia el noble que estaba segura era uno de los más importantes y, como tal, también era uno al que necesitaba acercarse, probablemente. Levantó la cabeza después de unos momentos, notó el ceño ligeramente molesto en sus ojos rosados mientras lo hacía, y trató de no mirar fijamente con torpeza al noble de cabello rosado. Su mirada se desvió hacia la sorprendente vista de los vasos a sus pies, ambos imitando la pose del noble, ambas con sus manos regordetas en sus caderas. Yo. Comenzó, entrecerrando los ojos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. ¿Te conozco? Siesta se sorprendió por las palabras que le dijeron, los ojos del insecto intentaron desviar la mirada pero decidió que hacer eso la insultaría y respondió no lo creo. Creo que esta es la primera vez que nos vemos. La propia insecto estaba confundida ante esa pregunta. Hasta donde ella sabía, ningún noble se había animado a viajar hacia Tarbes, especialmente no teniendo en cuenta lo cerca que estaban de Hallow Nast. Los nobles tendían a evitar a los insectos en general, y viceversa. Sin contar a los marginados como su tío, que era lo suficientemente valiente como para intentar administrar una posada, entre todas las cosas, directamente en Tristine. No, la declaración del noble la sacudió un poco, y el insecto no pudo evitar tragar saliva un poco nerviosamente. Más aún cuando cruzó los brazos, una acción que los dos recipientes copiaron de alguna manera no puedo evitar sentir que he visto tú. Hizo una pausa, y su rostro se relajó solo para que ella levantara una ceja rostro. Dijo, aparentemente preguntando si esa era la palabra correcta para elegir. Si ésta realmente no quería confirmar ni desmentir. El noble se encogió de hombros. ¿En serio, estás seguro de que no nos conocemos? Me pareces muy familiar. Oh, no, ¿fue esto? Siesta escuchó hablar de algunos de los insectos que salieron de Hallow Nast y regresaron, quejándose de que los humanos no eran exactamente aliados completos con ellos. Los nobles sobre todo. Algunos de sus parientes en Albion rezaron al WYRM para que todavía estuvieran a salvo. Ella se encogió hacia atrás mientras parecía mirarla aún más fijamente. Estoy bastante seguro. Tartamudeó, agarrando su clavo un poco más fuerte, esperando que no sonara como una señal de agresión. ¿Por qué tenía que acercarse al único noble que aparentemente la reconoció de donde sea que aparentemente la había visto? En realidad no he salido de Tarbes o Hallow Nast, trató de explicar. Así que dudo que nos hayamos conocido, mi señora, a menos que haya estado aquí antes. Su preocupación aumentó un poco cuando el noble le puso una mano en la frente y frunció aún más el ceño. No en Tarbes, no. Sacudió la cabeza y murmuró, ¿fue en Dirmouth, no? Eso hizo que Siesta se sobresaltara un poco. Más que sorprendida. Por un humano, un noble nada menos que había ido a Dirmouth y había logrado recordar el lugar. Hasta donde ella recordaba, las únicas veces que un humano había ido allí fue el mensajero del palacio de Tristine hacía un tiempo. Ella era parte del convoy anterior. Ciertamente no se parecía a ninguno de los humanos varones que estaban con ella. Pero antes de que Siesta pudiera preguntar, el noble habló. No, ¿qué estoy diciendo? Sacudió la cabeza y bajó la mano. Nunca he estado allí, sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. Me disculpo, debo haberme equivocado entonces. Siesta se estremeció en el lugar, pero asintió temblorosamente, ya veo, mi señora, todo está bien, tartamudeó mientras se permitía relajar el agarre de su arma. Hubo una pausa entre los dos, el noble todavía la miraba directamente con una mirada confusa en su rostro, mientras que Siesta realmente no sabía qué más hacer. Murmuró el insecto mientras trataba de pensar en qué más decir. Su mirada se posó en los dos recipientes a su lado y trató de alcanzar ese veo que ha adoptado algunos recipientes, mi señora. La verdad es que nunca entendió ni se preocupó mucho por los recipientes, no es que los odiara, pero ver niños tranquilos y en su mayoría silenciosos era bastante espeluznante para el insecto. Ella nunca entendió cómo su abuela logró salir con uno en su juventud, y era algo en lo que pensaba de vez en cuando. La noble levantó una ceja y miró a los dos a su lado antes de volver su mirada hacia el insecto. Sí. ¿Qué pasa con eso? Siesta intentó evitar que su mirada se desviara.
Es simplemente raro que los humanos también adoptan vasijas, balbuceó sus palabras. No es que sea algo malo, por supuesto. Son mis familiares, afirmó el noble, no elegí adoptarlos, fueron elegidos por mí cuando los invoqué. Oh. Siesta se sorprendió por la información, brevemente se preguntó si había una posibilidad de que un mago la invocara para que también fuera un familiar. Fue un pensamiento bastante escandaloso. Por supuesto, ese pensamiento se vio truncado cuando un capitán se acercó a ella. Ella se apresuró a saludar y estaba a punto de decirle que estaba cumpliendo con sus deberes. Solo para encogerse ante el ladrido que le decía que, de alguna manera, había encontrado al humano equivocado para el propósito de limpiar la aldea. Escena. Louise no pudo evitar observar con desconcierto cómo su superior se llevaba al insecto. Al menos, se imaginaba que ellos eran los superiores, especialmente después de que obligaron al que había estado hablando con ella a disculparse profusamente por su error. Incluso mientras se iba, Louise no pudo evitar observar la figura del insecto con una mirada confusa en su rostro. Se dio unos golpecitos con los dedos en los brazos cruzados. Lo juro, me resulta muy familiar. De hecho, siento que debería conocerla. No habló con nadie en particular. El nombre Siesta no le sonaba de nada, pero la forma del insecto parecía que debería haberle hecho recordar un pueblo polvoriento, un bosque de hongos y, lo más preocupante de todo, un dormitorio iluminado con una tenue fuente de luz. Pero por más que se estrujaba la cabeza, no le venía ningún recuerdo claro. En lugar de eso, giró la cabeza para mirar a Bug. El contenedor del vacío estaba mirando fijamente, con bastante atención, o con un vacío que nunca podría descifrar a menos que preguntara, la figura del insecto que se alejaba. En el momento en que lo miró, el contenedor del vacío pareció notarlo y se volvió hacia ella. Oye, insecto, lo llamó. ¿Reconoces a ese insecto? Hizo un gesto hacia la dirección general del insecto. Porque una parte de mí jura que es alguien a quien debería reconocer, pero sé con certeza que nunca he conocido a un insecto el tiempo suficiente como para conocerlo, antes de todo esto. Chasqueó la lengua. Solo tengo miedo de que esta sea otra situación en la que tu recuerdo se mezcle con el mío nuevamente. Se estremeció al recordar el momento en que, de la nada, se recordó caminando con dificultad por una alcantarilla llena de gusanos y vio uno enorme colgando del techo. Tuvo suerte de que vomitar fuera casi imposible para ella, porque habría perdido lo que tuviera en el estómago cuando ese recuerdo particular de su familiar se metió de arrepentimiento en su cabeza. El vaso del vacío la miró por un momento más, antes de negar con la cabeza. No. Se giró para mirar nuevamente al insecto. Una figura familiar, pero un nombre diferente. Ah, sí. Louise no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Entonces la reconoces? ¿O quizás algo que se le parezca? La cabeza del cráneo de su familiar se inclina. Sí. Ella molesta. Bueno, no me lo ocultes, cuéntame sobre ellos. ¿Eran amigos tuyos? Hubo una pausa antes de que Bug se volviera hacia ella. En parte, también era consciente de que Zip también se había dado vuelta para mirarla, bueno, también se debía a que una zona de su muslo había perdido de repente todo el calor. ¿Amigo? ¿Qué es eso? Por un momento pensé que estaban jugando con ella. Antes de recordar exactamente cómo eran sus vidas, rápidamente se dio cuenta de que tener amigos probablemente no era algo que un recipiente puro necesitaba tener. Suspenso. Ya sabes, otros insectos que te importan y que se preocupan por ti. Algo así como la princesa y yo somos, y... Hizo una pausa y dejó escapar un confuso y también un poco como Kirche y yo hemos sido últimamente, junto con Tabitha por supuesto. Miró a los dos, ya sabes, amigos. Algo así como se llevan ustedes dos y Flam. Amigo. Hubo una pausa por parte de Bug, y la falta de un punto frío en su muslo le indicó que Zip también se apartó. Su nombre era Bretta. Bug respondió. ¿Una mujer? Bug hizo una pausa y luego asintió. Sí. Louise rió entre dientes mientras pensaba que su familiar estaba cerca de una chica o lo que fuera su equivalente insecto. No pensé que serías amiga de una chica. ¿Cómo era ella? Parecía a Siesta, pero más redonda. Interiormente, Louise se preguntó si debería regañar a su familiar por decir sin rodeos que una chica que conoció estaba gorda y que tal cosa era de mala educación. Ella descartó ese pensamiento, ya que sabía que decirle eso a su familiar lo haría preguntar por qué sería de mala educación y luego sería otra cosa completamente diferente. Se quedó callada y dejó que el contenedor del vacío continuara. Estaba tranquilo, siempre mirando a otro lado. Nunca hablaba realmente y siempre estaba sonrojoso. De alguna manera, Louise podía imaginarse de que estaba hablando con su familiar. La imagen del insecto que acababa de irse se usaba en su mente para representar a esta Bretta.
La encontré en los desperdicios de hongos. La noble se estremeció al sentir el musgo húmedo bajo sus pies, incluso con sus zapatos y medias. Siguió caminando con dificultad hasta que vio a un insecto solitario murmurando para sí misma. Estaba solo. El insecto emitía sonidos, sonidos que ella no podía entender. Caminando hacia ella, pudo ver que sus ojos estaban nublados y coloreados de un naranja brillante. Y miraba a su alrededor con miedo. Ella parpadeó y miró a su familiar. Espera, entonces, ¿la rescataste de esta área de desechos fúngicos? El insecto inclina la cabeza. Supongo que sí. Acabo de caminar hacia un insecto no hostil. Louise sintió que el área donde Zip sostenía su muslo le pellizcaba levemente. Descuidado. Ella ignoró la declaración del otro vaso del vacío, y en su lugar se concentró completamente en su familiar. Quiero decir, aún así parece que lo salvaste. Después de todo, ¿qué otra cosa podría explicar el hecho de que ella se acercara a una joven dama asustada y aterrorizada y aparentemente le mostrará el camino? Ella vio cómo sus ojos, envueltos en naranja, se movían de un lado a otro en pánico y la miraban con reverencia. Ella habló, agradeciéndole por salvarla. Agradeciéndole por acercarse a alguien que había sido ignorado constantemente. Sus ojos la miraron y dentro de la reverencia había algo más. Y en ese momento Louise no pudo evitar quedarse boquiabierta mirando a su familiar. Oh Dios mío, la pobre chica estaba enamorada de ti porque la salvaste. Una vez más los recuerdos inundaron su cerebro, como para confirmar sus pensamientos. La visión de un insecto sonrojado mientras su familiar pasaba junto a ella en un banco. La forma en que ella se alejaba de él cada vez que él decidió sentarse en ese mismo banco. Como la Bretta de los recuerdos intentaría acercarse a su familiar solo para que éste simplemente se fuera. Y tú, siendo quien eres, ni siquiera te importó. Buck la miró con más dureza aún. ¿Debería haberme importado? Suspiré y se pellizcó el puente de la nariz. Bueno, no si quería ser el recipiente puro, mordió esa última palabra, recordando lo mucho que quería tener palabras con este rey pálido, cuando tuvo la oportunidad de verlo, pero aún así, esa pobre chica probablemente todavía está suspirando por ti. Luego hizo una pausa y suspiró. Y considerando lo que pasó, dudo que ella sepa lo que te pasó antes de que murieras y te invocaran como mi familiar. ¿Hay algo tan importante? La voz de Siv interrumpió sus pensamientos y no pudo evitar volverse hacia ella ligeramente molesta. Dudo que a alguna de las dos les importa, considerando que ninguna de las dos es una niña. Hizo una pausa y arrugó la cara. Al menos, no creo que ustedes dos sean niñas. Lo único que obtuvo como respuesta fueron dos miradas vacías y silenciosas. Incluso si es un insecto, supongo que siento pena por ella. Ella negó con la cabeza. Escucha lo que digo, encontrar puntos en común con un insecto solo porque mi familiar probablemente le rompió el corazón. Se rió levemente y se giró hacia It con una mirada fingida de enojo. Al menos podrías haber hecho algo con ella, insecto. Una vez más esos ojos la miraron y Louise se preguntó en su mente qué era lo que realmente pasaba por la cabeza de su familiar. Yo solía verla dormir algunas cosas. E inmediatamente sus pensamientos se detuvieron de golpe cuando esas palabras se proyectaron en su cabeza. Tuvo suerte de no caminar, porque estaba casi segura de que si lo hiciera, caería de cara al suelo en ese mismo momento. ¿Qué solías hacer? Se quedó mirando a su familiar con absoluta incredulidad ante la declaración que dio, preguntándose si eso era real. Y desafortunadamente para Louise, se demostró que era demasiado real, cuando pudo sentir que su familiar empujaba otro recuerdo en su mente. La vista de un insecto durmiendo sobre una cama dentro de una habitación que debía ser su dormitorio era bastante desconcertante. Pero lo que lo llevó aún más lejos fue que, cuando miró a su alrededor, vio que había una habitación con dibujos de su familiar, además de lo que parecía un juguete de peluche de él encima de una cómoda. Aparentemente, confirmó que efectivamente estaba parada en la habitación de ese insecto y, mientras miraba fijamente la forma dormida del insecto, Louise no pudo evitar notar cómo el insecto se movía y se retorcía mientras dormía. Oh fundador, su familiar se quedó mirando a alguien mientras dormía y lo hizo suficientes veces para que ella lo atrapara y tuviera que fingir que seguía dormida. Bicho, eso está mal. Ella rápidamente regañó a su familiar. Eso está muy mal, especialmente hacérselo a una chica así. Pero es ventajoso vigilar un objetivo dormido. La voz de Sip generó un destello de un recuerdo de ella mirando fijamente a un insecto dormido antes de que desapareciera, y ella se estremeció, sabiendo lo que a ese vaso del vacío en particular le encantaba hacer. Aún está mal, replicó ella, mirando fijamente al contenedor del vacío de 4 cuernos. Es espeluznante y no deberías hacerlo. Pero debemos dormir todo el tiempo, maestro. Ella se desplomó y le dirigió una mirada fulminante a Buck, sin decir nada mientras aparentemente esperaba que continuara con algo más como, fue una broma, maestro, o algo así.
Los dos la miraron fijamente durante unos instantes más, lo que disipó ese pensamiento. Eso es diferente, susurró. Soy tu amo, así que me miras no es tan extraño como si lo hiciera un gato o un perro. Ella vio que sus cabezas se inclinaban ante esas palabras y optó por ignorar las preguntas obvias en sus mentes. Pero esta es una manera de ver a una chica mientras duerme, señaló con el dedo en dirección a Bag. Una chica que, te recuerdo, se sintió atraída por ti en algún momento. Los dos vasos del vacío se miraron entre sí y luego volvieron a mirarla a ella. ¿Es tan importante? La voz de Bag interrumpió sus pensamientos. Ella se pellizcó el puente de la nariz y contuvo un gruñido. Bueno, ya no más, especialmente después de que tú. Se detuvo y miró hacia el contenedor del vacío. Su boca se curvó en una línea. Oye, ¿qué pasa aquí? Gritó alegremente una voz familiar. Louise se giró y vio a Kirche acercándose a ellos con cara cansada pero con una sonrisa en el rostro. Sus ojos miraron hacia los dos vasos del vacío y luego hacia ella. No es nada. ¿En serio? La sonrisa de Kirche se convirtió en una mueca. Porque por lo que vi caminando hacia aquí, les estabas dando a los dos una buena reprimenda. Ah, eso. Luis los miró con una expresión poco impresionada en su rostro. No fue nada, solo que se comportaron de manera extraña otra vez. Sacudió la cabeza. De todos modos, olvídate de ellos por un momento. ¿Estás bien, Kirche? La germana levantó su brazo vendado, que ahora solo cubría realmente su mano, y movió los dedos en su dirección. Estoy bien, Louise, bajó la mano y se encogió levemente de hombros. Fue solo un poco de adrenalina del campo de batalla que se estaba disipando, eso es todo. Todos pasamos por algo así. ¿En serio? Louise se cruzó de brazos y sonriente en su dirección. Que te caigas justo frente a mí es normal, ¿eh? Oh, Louise, ¿qué estás insinuando? La germana pestañeó. ¿Que me estoy enamorando de ti? No, replicó Louise. Tal vez necesitas un poco más de ejercicio, ya que lo único que tienes son esos trozos de grasa en el pecho, tal vez puedas quemarlos. Oh, solo me ayudan a amortiguar mi caída, señaló Kirche con un dedo a la chica de cabello rosado. No como tú, caerías de golpe al suelo con toda tu fuerza. Mientras los dos continuaban intercambiando insultos, tanto Bag como Sid miraron entre ellos y luego se miraron entre sí. Los dos recordaron cómo su amo había visto a este otro humano como su amigo, y recordaron brevemente cómo la salamandra que seguía al otro humano los trataría de la misma manera. Escena. Finalmente, los dos comenzaron a caminar por el pueblo mientras los guardias del palacio y los insectos terminaban su limpieza inicial. Kirche había dicho que ella y Guiche habían estado descansando en la misma tienda durante un rato. Al parecer, se despertó antes, mientras el mago rubio seguía allí quejándose de su Montmorency. Al pensar en la maga de agua, Louise no pudo evitar pensar en ella. Sus ojos se posaron en Bag, la minúscula grieta había desaparecido hacía tiempo, pero la imagen de ella seguía viva en su cabeza. Una parte de ella realmente no quería excusarla ni perdonarla. Después de todo, ¿qué clase de mago simplemente estaría bien con que otro mago insultara, y mucho menos dañara, a su familiar? Pero otra parte de ella tenía, sin duda, mucha curiosidad sobre por qué había decidido gritar que Bag era una especie de monstruo. Claro que era bastante espeluznante con la iluminación adecuada, pero ella no consideraría exactamente a Bag una especie de monstruo. La forma en que Montmorency había gritado en el momento en que tocó a Bag, hizo que pareciera que su familiar iba a matarla. Francamente, era un miedo infundado, especialmente para Montmorency, considerando que ni siquiera estaba al tanto de las capacidades de Bag en ese momento, además de lo que mostró en la exhibición familiar. Quería saber por qué parecía tener tanto miedo de ello. ¿Estás bien, maestro? La voz de Bag resonó en su cabeza, lo que la hizo mirar hacia el contenedor del vacío. Sí, solo estaba pensando. Ella respondió a su pregunta y siguió caminando, honestamente sin saber qué hacer en ese momento. ¿Sobre qué?, preguntó Kirche esta vez. Principalmente sobre Montmorency, suspiró. Kirche resopló todavía enojado. ¿Estás con ella por lastimar a tus familiares? No, Louise hizo una pausa, antes de continuar. En realidad sí lo soy, también estoy confundida. ¿Por qué? ¿Necesita una razón? Kirche se encogió de hombros. No necesitaba una razón para meterme contigo. Sí, Louise miró a la pelirroja por el rabillo del ojo mientras recordaba los días en que su ira estaba dirigida a ella. Gracias por recordármelo. Su conversación fue interrumpida por una visión bastante impactante. Eran más bien guardias de insectos, así está, pero de alguna manera con una armadura más pesada. Y llevaban cuerpos con ellos, cuerpos humanos. Soldados de Albión, para ser exactos. Y aparentemente se los estaban presentando a la princesa Henrietta.
Pero eso no fue lo más impactante. No, lo que más lo descubrió fue el montón de humanos que estaba colocado justo frente a la princesa, aparentemente envuelto en un hilo plateado y blanco. Casi como si fuera seda de araña. Frente a esa pila había un insecto vestido de rojo. Él. Louise parpadeó, no era un eso. Era una ella. Ella, era bastante bajita, pero de alguna manera la forma en que estaba parada le hizo recordar. Louise jadeó cuando el enorme cráneo blanco apareció de repente por la puerta. Cuando apareció Hollow Knight. De alguna manera era más fuerte, pero esta vez no era la misma calma. En cambio, en el momento en que sus ojos se posaron en la figura del insecto de rojo, inmediatamente sintió una oleada de emociones brotar en su interior. La aguja que llevaba en la espalda le resultaba familiar, al igual que el vestido rojo que le llegaba hasta las rodillas. El cráneo completamente blanco, casi similar al de Bug y Zip, parecía brillar con un resplandor pálido, tenue pero imperceptible. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba mirando boquiabierta al insecto y se detuvo. Frunció el ceño mientras intentaba pensar por qué estaba sucediendo eso. Un pensamiento que fue interrumpido por el sorpresivo sonido de un leve gruñido a su lado. Al mirar hacia la derecha, se sorprendió al ver que Kirche tenía una leve mueca en el rostro, sus ojos estaban fruncidos y su boca lo suficientemente levantada como para poder ver algunos dientes. Y al igual que ella, parecía que incluso Kirche no era consciente de por qué de repente estaba sintiendo una avalancha de emociones, ya que la mirada enojada en su rostro cambió rápidamente a confusión. Eso fue, Kirche frunció el ceño. Qué raro, terminó Louise por ella, luciendo igual de confundida. Los dos se miraron por un momento, antes de que Louise se diera cuenta de que algo tiraba de su brazo derecho. Miró hacia abajo y vio a Bug mirándola, tirando de su mano con uno de sus muñones y señalando al insecto de rojo con el otro. Sorprendentemente, no pudo escuchar nada de Bug, y en su lugar lo vio señalar al insecto hablando con la princesa en silencio. Así que ella simplemente se quedó mirando mientras parecía seguir apuntando al insecto. Después de un momento, pareció que Bug notó su silencio. «Maestro, ¿podemos hablar con ella?» Louise sonriendo a pesar de sí misma. ¿Por qué? ¿Es otra chica a la que encantaste y ahora te sientes mal? Esa es una frase que nunca pensé que escucharía sobre tu familiar, resopló Kirche. Louise alarmante y luego avanzando con la cabeza hacia su familiar. Claro, veamos si podemos hablar con ella. Pero cuando ella y Bug se movieron para dar un paso adelante. Un tirón arrepentido y extremadamente fuerte en su brazo izquierdo la hizo caer al suelo. El dolor se apoderó de su cuerpo y casi la hizo gritar, pero logró contenerlo silbando entre los dientes. Su cabeza se giró hacia el brazo que había sido jalado y hacia el contenedor del vacío que lo había jalado. Hermano. Su voz coincidía con la mirada en su rostro mientras. No. Solo para estremecerse cuando su mente fue bombardeada por una avalancha de no. El recipiente del vacío de 4 cuernos ni siquiera la miró mientras golpeaba su cabeza con esos no. En cambio, estaba mirando al insecto de rojo. Y estaba temblando. Zip, su ojo fue rápidamente reemplazado por preocupación. Soltó a Bug y rápidamente se puso de rodillas para poder enfrentar apropiadamente el contenedor del vacío. Mientras la mano que Zip sostenía todavía estaba en su agarre, al menos podía sostenerla por el cráneo con su otra mano. ¿Qué sucede? Un momento después, Bug dio la vuelta y se acercó a su hermano desde un costado. Zip giró la cabeza hacia ella. No te acerques a ella. Vi a Bug inclinar la cabeza. Ella te matará. Letra A mayúscula blanca en recuadro negro. Signo de resta grueso. Signo de suma grueso. Luna gibosa menguante. Partes, 48 tamaño de fuente, 18. Canst font list igual a, Arial, sans serif, Verdana, sans serif, Cambria, serif, cursiva, monoespaciado, lat scrollsave igual a local storage. Get item, scroll save, lat font size equals local storage. Get item, tamaño de fuente, lat color mode igual a local storage. Get item, modo de color, lat font igual a local storage. Get item, fuente, const user prefers dark igual a window. Match media and window. Match media, prefiere esquema de color, oscuro, matches, if, scroll save, window. Scroll to, 0, parse int, scroll save, if, font size, document. Query selector, cuerpo, style. Font size igual a tamaño de fuente más px, document. Query selector, almohadilla font size, inner html igual a tamaño de fuente. To string, if, color mode and color mode igual a shade,
document. Body. Class list. Add, shade, document. Query selector, almohadilla color mode button, inner HTML igual a símbolo de luna nueva, ausf, color mode and color mode igual a dark, user prefers dark and color mode igual a light, document. Body. Class list. Add, dark, document. Query selector, almohadilla color mode button, inner HTML igual a foco, if, font, let f igual a parseint, font, document. Body. Style. Font family igual a font list, F, window. At event listener, click, evento, igual a IGT, if, event. Pass. Find, el, igual a IGT, el. ID igual a control superior el. ID igual a control inferior, document. Query selector, almohadilla control superior, class list. Toggle, activo, document. Query selector, almohadilla control inferior, class list. Toggle, activo, ladder scrolling, ventana. At event listener, scroll, evento, igual a IGT, lat current scroll igual a math. Round, ventana. Scroll y, lat max scroll igual a documento. Cuerpo. Offset ventana. Altura interior lat percent scroll equals math. Round, current scroll max scroll, 100, documento. Query selector, almohadilla indicator bar, estilo. Ancho igual a percent scrollet más por ciento, ventana. Clear timeout, is scrolling igual a set timeout, igual a IGT, local storage. Set item, scroll save, current scroll. ToString, 80, función change font size, aumentar, let estilo igual a ventana. G computed style, documento. Cuerpo, null, head property value, tamaño de fuente, lat font size equals parse float, estilo, lat new font size, if, aumentar and font size and lt, 28, new font size equals font size más 2, ausf, aumentar igual a false and font size and gt, 14, new font size equals font size 2, else, return, document. Query selector, cuerpo, style. Font size equals new font size más px, document. Query selector, almohadilla font size, nrhtml equals new font size. ToString, local storage. Set item, tamaño de fuente, new font size. ToString, function change color mode, if, document. Body. Class list. Kentans, sombra, document. Body. Class list. Remove, sombra, document. Body. Class list. Add, oscuro, local storage. Set item, modo de color, oscuro, document. Query selector, almohadilla color mode button, inner HTML igual a foco, ausf, document. Body. Class list. Kentans, oscuro, document. Body. Class list. Remove, oscuro, local storage. Set item, modo de color, claro, document. Query selector, almohadilla color mode button, inner HTML igual a luna gibosa menguante, else, document. Body. Class list. Remove, oscuro, document. Body. Class list. Add, sombra, local storage. Set item, modo de color, sombra, document. Query selector, almohadilla color mode button, inner HTML igual a símbolo de luna nueva, function change font, lat current font equals window. G computed style, document. Body, null, head property value, font family, CA equals font list. Index of, current font, C, IGT, igual a 0 y ILT, font list. Length 1, documento. Body. Style. Font family igual a font list, y más 1, local storage. Set item, fuente, y más 1, ToString, de lo contrario, documento. Body. Style. Font family equals font list, 0, local storage. Set item, fuente, 0, ILT, script and GT.